Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver un poco, o más bien lo básico, sobre las medidas de posición. Es un tema relacionado con la estadística, que es una rama que estudia los datos, y en este caso las medidas de posición lo que hacen son dividir un conjunto de datos en partes iguales de la misma cantidad de datos y con esa división podemos determinar en qué rango se encuentra un dato específico. Las medidas de posición que vamos a ver son, en primer lugar, los cuartiles, los deciles, y los percentiles. Estas son las medidas de posición que vamos a estudiar. Bueno, entonces en primer lugar, quiero decirles que los cuartiles tienen su nombre debido a que toman todo el conjunto de datos y lo dividen en 4 partes iguales. Supongamos que este es todo el conjunto de datos representado en un intervalo. Y ese conjunto de datos lo dividimos en 4 partes iguales. Al ser este rango completo, todo el conjunto de datos, entonces tomemos que esto va de 0 a 100%. Por lo tanto, cada cuartil, que son 4 partes iguales, va a tener un valor del 25% del grupo de datos. Es decir, que el primer cuartil vale 25%, el segundo cuartil sería de 0 a 50% y el tercer cuartil del 0 al 75%. Entonces este sería el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Muy bien. Los deciles, por otro lado, dividen todo el conjunto de datos en 10 partes iguales. Todo el conjunto de datos se divide en 10 partes iguales. Vamos a tratar aquí de dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces, si asumimos nuevamente que este rango es el 100% y vamos del 0 al 100%, si dividimos ese rango del 100% en 10 partes iguales, por lo tanto, cada uno de los deciles va a tener una equivalencia del 10%. Entonces el decil 1 va a ir de 0 a 10%, el decil 2 entonces hasta el 20%, el decil 3 al 30%, el 4 al 40%, el decil 5 al 50%, este es el decil 5, el decil 6 al 60%, el decil 7 al 70%, y así sucesivamente hasta que el decil 9 es el 90% de los datos. Estos son los deciles. Y finalmente los percentiles toman su nombre porque tomamos nuevamente todo el conjunto de datos, pero en este caso lo dividimos en 100 partes iguales. Si esto equivale de 0 a 100%, entonces todo ese conjunto de datos se divide en 100 partes.
Por lo tanto, cada percentil equivale a 1%. Cada percentil equivale al 1%. Entonces el percentil 1 estaremos hablando del 1%. Y similar o de la misma forma podríamos determinar que el percentil 20, por ejemplo, equivale al 20%. Y así sucesivamente. Noten algo, que el decil 1, que es el 10%, equivaldría al percentil 10, que también es el 10%. O el decil 5 equivaldría al cuartil 2, que también son el 50% ambos. Y así sucesivamente hay algunas equivalencias entre ellos. Bien, entonces ya teniendo esto bien claro, vamos a explicar cómo se calculan cuartiles, deciles y percentiles. Para calcular cualquier cuartil, cualquier decil o cualquier percentil, en primer lugar, los datos deben estar ordenados en forma ascendente. Estamos calculando los cuartiles, percentiles y deciles para datos no agrupados. Entonces, bueno, para hacer eso debemos ordenar primero los datos. En otro video explicaremos cómo se realiza para datos agrupados, es decir, en las tablas de frecuencia. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. En segundo lugar, vamos a calcular el índice. El índice que se calcula multiplicando el cuartil, el percentil, el decil. Por ejemplo, para los cuartiles, debo multiplicar el cuartil que voy a calcular por el número de datos y lo divido entre 4, porque los cuartiles son 4 partes iguales. Para los deciles, el índice se calcularía, el decil que voy a calcular, hagámoslo con otro color, el decil que voy a calcular por el número de datos y se dividiría entre 10 porque son 10 deciles. Y para los percentiles, de manera similar, tendríamos que calcular haciendo la multiplicación del percentil que voy a calcular por el número de datos y dividiendo entre 100, porque son 100 percentiles. Entonces, una vez ya tenga los datos ordenados y haya calculado el índice, este índice me puede dar el resultado de dos formas. Puede que el resultado sea un número entero o puede que el resultado no sea un número entero, sino un número decimal. En el caso que el número, el resultado de ese índice, sea un número entero, debo buscar el número en la posición y sumarlo con el siguiente para luego dividirlo en 2. Buscar la posición del índice. Ese dato sumarlo. Se suma con el siguiente y se divide en 2 para que lo tengamos más claro. Cuando el resultado es decimal, lo que debo hacer es aproximar ese decimal siempre al siguiente número entero, siempre al siguiente número entero. Y la posición, el dato que se encuentre en esa posición, ese será el decil buscado. Vamos a hacer ejemplos de esto para que nos quede de pronto un poco más claros. Recordemos, ordenar los datos, calcular el índice y tener en cuenta esto. Finalmente, pues se interpreta. Miremos un ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo los datos de 10 pacientes en un hospital a quienes se les preguntó cuánto tiempo en minutos tardaron en esperar su consulta. Los resultados fueron los siguientes.
2, 4 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 17 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 4 minutos y 8 minutos. Listo. Para este ejemplo, entonces calculemos el cuartil. Voy a calcular el cuartil 3. También voy a calcular el decil, pongámosle el decil 6. Y el percentil 55. Listo. Recordemos, son 4 cuartiles, cada uno 25%. Si calculo el cuartil 3, estaría hablando de 25, 25 y 25 del 75% de la población. Si calculo el decil 6, cada uno vale el 10%, el decil 6 sería 10, 10, 10, 10, 60% de la población. Y si calculo el percentil 55, ya que cada percentil equivale al 1%, estaríamos hablando del 55% de la población. Esos son los cálculos que voy a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar. Vamos a ordenar los datos. Vamos a ponerlos acá en orden, nuestros datos, para poder calcular estas medidas de posición. El dato menor es el 2, que es este. Luego tenemos 2 veces el 4, que es este y este. 4 y 4. Luego tenemos 2 veces el 5. 5 y 5. Luego tenemos un 10, un 11, un 12. 10, 11, 12. Finalmente un 17. 2, 4, 6, 8, 9. Debo borrar aquí nuevamente porque omití un 8. Corrijamos entonces y rectifiquemos. Me faltó aquí después de los 5, tengo un 8, que era este. Ahora sí, el 10, el 11, el 12 y el 17. Ya deben estar los 10 datos. 2, 4, 6, 8, 10 datos. Ahí están ahora sí, correctamente ordenados de menor a mayor. Listo. Empecemos con el cuartil 1. Perdón, con el cuartil 3 que necesito calcular. Entonces, para calcular ese cuartil, debo hallar el índice y recordemos que es el cuartil que voy a calcular, es decir, el cuartil 3, entonces 3, multiplicado por el número de datos. Son 10 datos, ponemos aquí 10. Y lo dividimos entre 4 porque son 4 cuartiles. El cuartil que voy a buscar, el 3, entonces escribo el 3. Por el número de datos, son 10 datos, y dividido en 4. Es decir, que la operación sería 3 por 10, 30. 30 dividido en 4 da 7,5. Listo. Como me dio 7,5, un número decimal, debo aproximarlo siempre al número siguiente. Al número entero siguiente. Así me hubiera dado 7,1, lo hubiera tenido que aproximar al número siguiente, siempre. Es por esta razón que el índice nos dio 8. ¿Qué sucede que el índice nos haya dado 8? Pues que en la lista de todos los datos ordenados voy a buscar el dato en la posición número 8. O sea, el 2 sería el número 1, luego el 2, la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalmente en la posición 8 tenemos el número 11. Ese es el cuartil número 3, el número 11. ¿Cómo podemos interpretar entonces que el cuartil 3 haya sido el número 11? Sencillo. Lo interpretamos diciendo que el 75% de los pacientes esperaron 11 o menos minutos.
Esperaron hasta 11 minutos. De 0 a 11 minutos tuvieron que haber esperado los pacientes, el 75% de los pacientes. Esperaron 11 minutos o menos en la sala de espera. El 75%. ¿Por qué el 75%? Porque estábamos hablando del cuartil 3 y el cuartil 3 es el 75%. Miremos calculemos el otro, el decil 6. Para el decil 6 entonces tenemos que hacer nuevamente la operación de calcular el índice. Voy a calcular el decil 6, entonces el índice sería igual a el decil 6, entonces multiplicamos el 6, que es el número del decil que voy a calcular, por el número de datos, que es 10, y lo dividimos en este caso entre 10, porque los deciles son 10. Entonces esta operación da 6 por 10, 60, 60 dividido en 10 da 6. En este caso el resultado fue un número entero. Cuando el resultado es un número entero, entonces la operación para calcular el decil 6 es la siguiente. Busco la posición 6, que fue el resultado que obtuve en el índice. Entonces busquemos dentro de los datos ordenados la posición 6. La posición 6 es para el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al haberme dado entero, entonces cojo el número que está en esa posición, lo sumo con el siguiente, el 10, y el resultado lo divido entre 2. Algo así como calcular un promedio. Entonces el número de la posición 6, que es 8, cambiémosle acá el color, el número de la posición 6, que es 8, lo sumo con el número de la siguiente posición, o sea, de la posición 7, que es 10, y lo divido entre 2. 10 más 8 son 18, dividido en 2 da 9. El decil 6 es el número 9. ¿Qué sucede que el decil 6 sea el número 9? Lo interpretamos entonces de la siguiente manera. Como es el decil 6, estamos hablando del 60% de la población, entonces estamos diciendo que el 60% de los pacientes esperaron 9 minutos o menos. 9 minutos hacia abajo. El 60% de los pacientes. Y con esto hemos calculado el decil 6. Hagamos el último ejemplo con un percentil en la parte de aquí de abajo. Y de la misma forma, para calcular el percentil 55, que es el que quedamos que íbamos a calcular, aquí está, percentil 55, o sea, el 55% de la población. De la misma forma, entonces, procedemos a calcular el índice. El índice sería el percentil que vamos a buscar, el 55, por el número de datos, que es 10, y dividimos entre 100, porque son 100 percentiles. 55 por 10 da 550, y 550 dividido en 100 da 5,5. Borremos aquí 5,5. Listo. Como me dio un número decimal, lo aproximamos al entero siguiente, y el entero siguiente es 6. Es decir, que estamos hablando del número que está en la posición 6. Busquemos cuál es el número en la posición 6 de nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número que está en la posición 6 es el 8. Es decir, que ese es el percentil 55. Por lo tanto, podemos interpretar eso de la siguiente manera. Recordemos que, escribámoslo acá, que el percentil 55 me dio el número 8, que era el número que estaba en la posición 6. Entonces interpretamos eso de la siguiente manera.
Como estábamos buscando el percentil 55, estamos hablando entonces del 55% de la población, es decir, el 55% de los pacientes esperó 8 minutos o menos. Y con eso hemos terminado de calcular nuestro percentil 55. Bien, eso es lo básico de las medidas de posición, cuartiles, deciles, percentiles, calculados con datos no agrupados. El proceso para hacerlo con datos agrupados es un poco diferente, pero esto es lo básico. En otro video estaremos viendo a más profundidad esto de las medidas de posición. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y seguirme, darle me gusta a la página de Facebook. Les dejo el link en el enlace. Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo. Hasta luego.